Bienvenidos a la novena sección de nuestra serie Salvación en el Santuario. Eh, Hay una pregunta pendiente y por lo tanto vamos a ampliar un poquito el paréntesis. Parece que inquietó a algunos eh, el paréntesis este. Entonces vamos a escuchar la pregunta. Sí, pastor, mi pregunta es, entonces, ¿cómo es que yo devuelvo ese porcentaje que el Señor me entregó? ¿Cómo lo devuelvo y de qué manera es que regresa a mí? El porcentaje después de que diezmé y ofrendé, lo que me queda, ¿cómo, cómo lo doy a Él? En la forma más simple posible, en la forma más sencilla posible. Este, Él ha estipulado eh, dirección, liderazgo en su iglesia para que se administre el diezmo y la ofrenda en lo que es la expansión del evangelio. De diferentes formas el diezmo, de diferente forma la ofrenda. Pero el resto que queda, ¿para qué debe ser? A ver, ahí estaría la clave de la respuesta. Digamos que el 80, ¿ok? Si se pusiera un 10% de ofrenda. El 80% ¿para qué debe ser, Miguel? ¿Ok? Ok, tal vez si le disculpen que hacía falta el micrófono. ¿Para qué debe ser ese 80%? Vaya, repito, el, el diezmo, ¿para qué es? Según la escritura, para que sirva de sustento para los ministros, pastores. Claros. La ofrenda, para que ese ministerio pueda llegar al mundo de diferentes formas, a través de diferentes medios. Pero lo que nos queda, supongamos que un 80%, si definiera usted personalmente un 10% de ofrenda, ¿para qué debe ser usado? El contestar eso es lo que le va a contestar la pregunta al hermano. Ah, ¿Cómo lo doy? ¿A dónde lo doy para que me regrese bendecido? ¿Ya? Tengo que darlo toda la iglesia, entonces luego la iglesia de nuevo le reparte hasta el 80. No. Primero tenemos que contestar ¿para qué es el 80? Estábamos aquí con Miguel. Si es que la otra vez no quedó porque no teníamos el micrófono, entonces no se escuchó tu respuesta. ¿Qué entiendes? Bueno, usted lo dijo anteriormente un poco, no sé si tiene que ser así o hay más, ¿verdad? Digamos, como hijos de Dios, ¿verdad? Que somos, Él nos, digamos, le pertenecemos a Él, el cuerpo nuestro le pertenece a Él, perdón. Entonces, digamos que fueron el 10% de ofrenda que también quisimos dar, entonces que el 80, ¿verdad? Como están hablando. Entonces, Él nos lo, de Devuelve. una forma, digamos, Él nos dice que aquí está el dinero, el 80, ¿verdad? Nos lo devuelve. Entonces, con ese dinero Él nos va a ir, ¿cómo decirlo? Eh, Mostrando de qué manera utilizarlo para el bienestar de nuestro cuerpo, ¿verdad? ¿Para qué? Para expandir el evangelio, creo que es no sé. ¿Hay alguna diferencia con el 10 que ofrendó? El 80 que el Señor nos devuelve, ¿para qué es? Es también para que su evangelio se predique, no es para otra cosa. Es que nosotros no existimos para ninguna otra cosa en este mundo. Es para expandir el reino de Dios. ¿O me equivoco? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es muy simple.
ese 80% de el hermano Freddy, ¿a quién creen ustedes que Dios responsabiliza como administrador de él para que lo use para que se extienda su reino? Pues a Freddy. Para eso le permite que utilice ese 80%. Repito, el diezmo y la ofrenda, él estipula liderazgo en la iglesia para que en comunión con Dios y junto con la iglesia, en acuerdos mutuos, definan en qué usar eso. Ya el diezmo sabemos en qué. La ofrenda va variando, dependiendo de las necesidades, equipo y demás cosas para que el evangelio se extienda. Pero eso es responsabilidad de la iglesia. La administración, el uso del diezmo y de la ofrenda. Pero también tenemos responsabilidad como iglesia individualmente. Responsabilidad cada uno. Como iglesia, colectivamente tenemos la responsabilidad ante Dios de administrar diezmos y ofrendas. Como iglesia, individualmente, tenemos la responsabilidad de utilizar el otro 80%. Es la misma iglesia administrando la ofrenda. ¿Ves por qué no tienes que darlo a la iglesia colectivamente? Es que tú eres parte integral de esa iglesia. Ese 80 te toca a ti administrarlo para que el reino de Dios se expanda, pero en forma personal, administrarlo en forma personal. Entonces administramos en dos formas, colectivamente, como iglesia, diezmo y ofrenda. Individualmente, lo que me queda. Pero tiene que seguir siendo siempre para que el reino de Dios se expanda. Vaya, se los voy a poner con un ejemplo muy simple. En ese 80% que te queda, hay una pregunta que debes hacer cada vez que vas a utilizar parte de ese 80%. ¿Cuál es? ¿Vas a comprar qué? Ese mes, esa semana o como ganes. ¿Qué vas a comprar? ¿Ah? ¿Alimentos? Okay, ¿qué alimentos vas a comprar? El alimento que se necesite para que el reino de Dios se expanda. Pero si el alimento, entre comillas, que voy a comprar destruye este cuerpo con el que me corresponde expandir el reino de Dios, estoy siendo un mayordomo, un administrador malo. Porque para que el reino de Dios se expanda a través de lo que yo haga en este cuerpo tiene que estar sano. Por lo tanto, el alimento que debo comprar para alimentar este cuerpo es solo el que el dueño de ese dinero me permite que compre. ¿Ah? Sí, porque el cuerpo es de él. Somos suyos, comprados por precio. No nos pertenecemos. Entonces, si nosotros entendemos eso cada vez que abrimos nuestra boca para comer, ¿qué diferentes serán? O sea, no puedo comer nada que no contribuya en el adelanto del reino de Dios. Si lo que voy a comer va a contribuir a enfermar este organismo, adelanto el reino de Dios. ¿Lo expando? No, lo atraso. Ahora tiene Dios que dedicar tiempo a ver cómo me cura. Cuando lo que debo estar haciendo es expandiendo su reino.
¿Estamos, hermano Freddy? Te toca administrar ese 80 como parte integral de la iglesia de Cristo. En lo que comes, en lo que te pones, en el carro que quieres comprar. ¿Va a expandir mejor el reino de Dios que este otro que puedo comprar? ¿Por menos o por más? No sé. Es la pregunta que debo hacer. No si es la marca que más me gusta. ¿Ya? Los zapatos que voy a comprar. ¿Por qué los voy a comprar? Esos que estoy eligiendo. ¿Por qué? Es porque en mi andar me van a ser de mucha utilidad para expandir el reino de Dios. ¿O es por el color? ¿Por qué los voy a comprar? Yo tengo que contestarme cada cosa, en cada ocasión que voy a comprar algo, ¿por qué es que voy a comprar eso? ¿Cómo expande el reino de Dios esto que voy a comprar? ¿Ya? Bueno, cerramos el paréntesis si está contestada la pregunta y avanzamos. ¿No había más preguntas en esa área? Paréntesis largo. ¿Sí? Desde esta perspectiva es que se puede entender por qué fue aceptada por Dios la ofrenda de Abel y rechazada la de Caín, como leemos en Génesis 4, 3 al 5. Y aconteció en el transcurrir del tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, mas no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. En palabras de Elena de White, los dos hermanos levantaron altares similares. ¿Recuerden? Estamos con el altar todavía. Los dos hermanos levantaron altares semejantes y cada uno de ellos trajo una ofrenda. Abel presentó un sacrificio de su ganado conforme a las instrucciones del Señor. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Van captando? Repito, Abel presentó un sacrificio de su ganado conforme a las instrucciones del Señor. ¿Cómo estaba utilizando lo que tenía? Conforme a las instrucciones de él. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, Génesis 4:4. Descendió fuego del cielo y consumió la víctima. Pero Caín, desobedeciendo el directo y expreso mandamiento del Señor, dice la hermana White, presentó solo una ofrenda de frutos. No hubo señal del cielo de que este sacrificio fuera aceptado. Abel rogó a su hermano que se acercase a Dios en la forma que él había ordenado. Pero sus súplicas crearon en Caín mayor obstinación para seguir su propia voluntad. Estamos captando puntos claves ahí. Su ofrenda no expresó arrepentimiento del pecado. Creía, como muchos creen ahora, que seguir exactamente el plan indicado por Dios y confiar enteramente en el sacrificio del Salvador prometido para obtener salvación sería una muestra de debilidad. Prefirió depender de sí mismo. Se presentó confiando en sus propios méritos. No traería el cordero para mezclar su sangre con su ofrenda, sino que presentaría sus frutos, el producto de su trabajo. Presentó su ofrenda como un favor que hacía a Dios para conseguir la aprobación divina. Caín obedeció al construir un altar. Obedeció al traer una ofrenda, pero rindió una obediencia solo parcial. Omitió lo esencial, el reconocimiento de que necesitaba un Salvador. Caín y Abel, dice ella, representan dos clases de personas que existirán en el mundo hasta el fin del tiempo. Una clase se acoge al sacrificio indicado.
La otra se aventura a depender de sus propios méritos. El sacrificio de estos no posee la virtud de la divina intervención y, por lo tanto, no puede llevar al hombre al favor de Dios. Solo los méritos de Jesús son perdonados. Solo por los méritos de Jesús son perdonadas nuestras transgresiones. Los que creen que no necesitan la sangre de Cristo y que pueden obtener el favor de Dios por sus propias obras sin que medie la divina gracia, están cometiendo el mismo error que Caín. Si no aceptan la sangre purificadora, están bajo condenación. No hay otro medio por el cual puedan ser librados del dominio del pecado. ¿Cuántas cosas en esa cita? Hay una intervención acá. Mi intervención es esta. Con respecto a el ser acepto por el amado. Mencionaba anteriormente que o sea, si no está el hijo, si no está el amado, no soy acepto. Si el Señor no me acepta, me desprecia. Si esa ofrenda no es la correcta, ¿verdad? Si esa ofrenda que estoy dando no es el resultado de mi aceptación de Cristo, no es aceptada. Qué tremendo este asunto, porque la única forma de acercarse al Padre es a través de esa ofrenda que es el Hijo. Sin eso no. Solo quería recalcar el hecho de que aunque el Padre me desprecia, si no tengo a el amado, si no tengo esa ofrenda, me viene también a la mente San Juan 3:16, porque lo que produjo que el Padre enviase a su Hijo fue esa condición en la que yo me estaba. De tal manera amó Dios al mundo. Él me vio como yo estaba sin esa ofrenda y quiso salvarme. Lo motivó enviar esa ofrenda a el amado por mí. Sí, en realidad no me desprecia, sino que no puede aceptarme fundamentado en mis méritos, porque no tengo. No tendría de dónde tomarse Él para aceptarme, porque no tengo méritos. Lo que tengo es pecado. Él solo puede aceptarme para que yo me acerque a Él en los méritos de Cristo. Si yo no acepto los méritos de Cristo, no tengo cómo acercarme, no hay otro camino. Sí. Pastor, la pregunta que tengo es muy relacionada con lo que se acaba de hablar, va de la mano. Por ejemplo, ahí le yo a usted la cita, la hermana White, donde dice que Caín y Abel son un tipo, por así decirlo, de dos grupos que van a ver en el tiempo del fin. Uno fue acepto y otro no. También en muchos lados del Antiguo Testamento se lee que los hijos de Dios, los israelitas, el pueblo de Israel, llevaban su holocausto, celebraban sus sábados, sus lunas nuevas. Entonces la pregunta mía es, en la práctica, ¿cómo saber que uno está cayendo en ese error? Porque, por ejemplo, yo puedo estar dando mi ofrenda, yo puedo estar congregándome, pero ¿cómo sé yo que son mis méritos? Tal vez algún ejemplo práctico. ¿Cómo saber que yo no estoy cayendo en ese error que fue que mandó a la perdición a Israel? Es muy simple. Yo sé que mi ofrenda es aceptada ante Dios, mi obediencia a los mandamientos de Dios, incluido el sábado, es aceptado ante Dios y que no me está pasando lo del pueblo de Israel cuando el Señor dice no quiero sus ofrendas, no quiero sábado, no quiero nada de ustedes. Y que algunos dicen, ven, ¿se dan cuenta? Dios no pide sábado. Pobre gente, que le cuesta entender los elementos más básicos de la Escritura. Si analiza el contexto, lo que está diciendo el Señor allí es, en esa condición en la que están,
No quiero nada de ustedes. Ni siquiera lo que les he pedido que hagan. No vale para mí que hagan nada si no es por el motivo correcto. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sé que todo lo que hago para Dios, ofrendar, cantar, guardar su sábado, ¿qué más? Diezmar, regirme por ciertas normas en lo que como, ¿qué más? ¿Cómo me visto? Todo, todo, todo. Predicar, todo. ¿Ok? La forma de saber que es aceptada por Dios es que todo eso lo hago fundamentado, basado en el Cordero, que es lo que Dios acepta. Él no me acepta sin mi imposición de manos sobre el Cordero, lo que estamos viendo ahorita. ¿Ya? Yo tengo que identificarme con el Cordero, que representa al Cordero de Dios. Entonces, en Él sí Dios acepta todo lo que yo haga. ¿Cómo sé que estoy en Cristo? Es muy simple. Yo reposo en Él. No autodirijo mi vida. Que de paso, ustedes saben que eso en verdad no existe. Es decir, mi vida la dirige Cristo. Yo sé que mi vida la dirige Él por la forma en la que me comporto con mi cónyuge, con mis hijos, con mis padres, con mis hermanos de sangre, con mis vecinos. Yo sé quién dirige mi vida. Si usted no sabe quién dirige su vida, usted está en problemas serios. Yo creo que todo mundo sabe quién dirige su vida, por sencilla que sea la persona. Sabe lo que es bueno y lo que es malo. Y sabe cuando hizo algo malo, quién le dirigió a eso. Y cuando hizo algo bueno, sabe también quién lo impulsó a eso. No necesita ningún estudio universitario, ni teológico, ni nada para eso. Entonces, si quien dirige mi vida es Cristo, y yo lo voy a saber al expresarme, qué palabras salen de mí, ¿cómo sé al expresarme si mi vida la dirige Cristo? Me voy a expresar como Él se expresaba. Simple. ¿Cómo sé que mi vida la dirige Cristo en mi relación con mi cónyuge? Pues Cristo no tuvo cónyuge. ¿O sí? Ah, sí, claro que sí tenemos en la Biblia ejemplos de Cristo como esposo. Porque podríamos pensar, y ahí como mi ejemplo, ¿es acaso él tuvo esposa? Efesios 5 dice claro cómo actuó con su esposa. La amó a tal grado que murió por ella. Nixon, hermano querido, si hubiera una ocasión en la que tiene que vivir Silvia, tu esposa, o tú, ¿quién vive? Uno de los dos tiene que morir. No conteste. Para no ponerte en problemas con ella. No. ¿Quién viviría? Si eso no está claro en mi mente, le toca vivir a mi esposa. No tengo por qué meditar eso, pensar, bueno, ¿qué decidiría yo en el momento? Yo no estoy definido con eso, estoy liquidado como esposo. Eso está definido. Vive ella. ¿No es así? ¿Ah? Silvia, ¿quién es que debe vivir?
Él. ¿Y tú? Si eso no está claro en tu mente, entonces mi vida no la dirige Cristo. Entonces, en todo, en mi relación con los demás, en lo que como, ¿cómo sé si mi vida la dirige Cristo? ¿Quién fue el que estipuló las normas de alimentación en la Biblia? Él mismo. Él es el Jehová del Antiguo Testamento, mayormente. Si yo me ajusto a eso, ¿dónde es que está el problema? Que yo puedo captarle, hermano Sergio, que es muy posible, y eso se da a menudo, que yo puedo creer que Cristo dirige mi vida, porque en algunas cosas así parece, pero Dios en ese sentido no funciona en forma parcial. Mi vida toda la dirige Él o no la dirige. Si pareciera que áreas de mi vida son dirigidas por Él, pero otras no, Él no la dirige. Yo estoy equivocado. No la dirige Él. Cristo no comparte dirección de la vida con el enemigo. Eso sería un... Imagínense. La dirige Cristo, la dirige el enemigo. Recuerde, usted no dirige nada. La dirige Cristo, la dirige el enemigo. ¿Ya? ¿Cómo sé entonces que lo que hago, ofrenda, guardar sábado, diezmar, todo lo que hemos mencionado, es aceptado por Dios? Si mi vida toda Él la dirige. Si yo lo que soy es un mayordomo, con mi mente clara que tengo un dueño, su voluntad es la que se hace en mi vida, pero es en todo. Bueno, y como en todo, pero ¿quién en este momento hace eso? Él espera que en cuanto a toda la luz que nos ha dado hasta el momento, la vida toda, en proporción a esa luz que me ha dado, sea dirigida por Él. Comuniqué el punto. En la luz que no me ha llegado, Él no pide que yo me dirija de acuerdo a cuál luz. No sé. Desconozco en esa área cómo Él quiere que yo viva. Él no me pide cuenta de eso. Conforme voy avanzando en su palabra, me va dando más luz. Ahora, de la luz que me dio, ahora pide que mi vida toda se acomode a esa nueva luz. Conforme voy creciendo. Por eso es un error garrafal para nosotros como cristianos. Luz que recibimos, luz que guardamos para ver qué hacemos con eso después. Y ahí yo detuve la dirección total de Dios en mi vida. Ya no la dirige toda. En esa área lo dejé esperando. Luego te digo, si quiero que en esa área me dirijas también. No, ya no puede dirigirme. O me dirige todo, o Él no puede dirigirme. Porque si Él me permite que el enemigo, recuerden, no soy yo, no es usted, que el enemigo dirija parte de mi vida y Él parte, solo imagine eso. Es una contradicción. Él no funciona así. ¿Cómo lo dijo Cristo claro eso? Nadie puede servir. Noten que Jesús no está diciendo ahí no hagan eso. Dice no se puede. No se puede servir a dos señores. No, es imposible, no se puede. A veces hemos malentendido eso, malinterpretado y hemos creído que lo que él quiso decir es no hagan eso.
No. Porque si él dijera no hagan eso, es porque podría hacerse si me da la gana, yendo contra su voluntad. No, él no está diciendo no hagan eso, está diciendo no se puede. Nadie puede servir a dos señores. Es imposible, eso no puede darse. En el momento en que sirve a uno, ya no sirve al otro. Por eso es que ese servir debe ser total. ¿Cómo estoy yo seguro de que si sirvo al Señor, no estoy sirviendo a Satanás en nada? Porque en lo que decidí servirle a Él es en todo, no me queda nada más. O sea, no hay área en la que Satanás pueda intervenir. Yo le entregué a mi Señor todas las áreas de mi vida. A Satanás ninguna. Pero si reservé alguna, ya caigo en lo imposible de nadie puede servir a dos señores. Entonces, ¿cómo sé que mi ofrenda o lo que haga es acepto o aceptada al Señor? Si mi vida toda Él la dirige. ¿Estamos claros? Sí. Luz recibida, luz aplicada. Y lo veremos venir en gloria más pronto de lo que creemos. Quedamos aquí y nos vemos en la próxima sección.